Mis hermanos, en este día vamos a hablar acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, después de que resucitó, se estuvo apareciendo a sus discípulos durante 40 días y después ascendió a la presencia del Padre. Y 10 días después, los discípulos, los que estaban congregados en el aposento alto 120, recibieron la promesa, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Los invito a que vayamos a Hechos capítulo 1, en donde justamente nos habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, y vamos a empezar en el verso 6 en esta ocasión. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Como todos los acontecimientos, como toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, esta no podía ser la excepción. Y hace un momento cantábamos: grandes cosas ha hecho el Señor, y la verdad es que grandes cosas ha hecho el Señor. Él sabía que si Él no partía, no iba a venir el Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre sus hijos, sobre sus hijas. Y el Señor se fue, y se fue con un propósito. Y el Señor Jesús, a la hora de partir, pues fue una despedida por demás espectacular, una despedida grandiosa, con sucesos sobrenaturales, la aparición de los 2 ángeles, el ascenso del Señor Jesús hacia el cielo. Yo muchas veces he pensado en esto. Desde que era niño me imaginaba a Jesús agarrado de una cuerda y que el Padre se lo llevaba al cielo, y después cuando va subiendo, como la nube, ¿cómo es posible que una nube logró sostenerlo y se lo llevó? Y ahorita que está lloviendo tanto, también he estado pensando: esas nubes no solamente traen agua a la tierra, sino que también tienen la función de cargar al Señor Jesús. Y luego, ya pensando en eso, pensé: pues la tierra también cargó al Señor Jesús. Y también me acordé del pollino que cargó al Señor Jesús. Y luego me puse a pensar: bueno, ¿y nosotros? Nosotros también tenemos una función para el Señor Jesús. Claro que nosotros vemos que la función principal de las nubes pues es concentrar las gotas de agua y luego dejarse caer propiamente sobre la tierra, y nosotros pensamos que esa es la función principal, pero ahora estoy pensando realmente cabe la posibilidad de que Dios haya creado
Las nubes principalmente para cargar al Señor Jesús. Cabe la posibilidad, muy seguramente, Dios construyó la tierra junto al mismo Señor Jesucristo para que Él caminara sobre ella. Y ya en ese orden de pensamientos, entonces, pues nosotros fuimos creados para vivir, para crecer, para reproducirnos, para disfrutar, pero aunque todas esas son funciones para nosotros, pero hay una función principal. Y entonces el día de hoy vamos a encontrar cuál es esa función principal. Miren, empezando en el verso 8, dice el Señor Jesús: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí esto lo hemos estudiado muchas veces, este verso lo sabemos desde que éramos niños. Claramente nos dice el Señor Jesús que recibiremos poder y ese poder nos va a guiar a ser testigos de Él. Entonces, aquí de entrada el Señor Jesús claramente nos está diciendo, ahora sí que la pura neta, la pura verdad. Esta es la mejor y más maravillosa verdad de nuestras vidas. Y esto también por muchos años yo lo he pensado y lo sigo pensando, y yo creo que nunca voy a tener todas las explicaciones completas. ¿Cómo es posible que ustedes y yo seamos testigos de Jesús? Porque un testigo es alguien que presenció un determinado acontecimiento. Y dice aquí el Señor Jesús que nosotros seremos testigos cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y entonces predicaremos, hablaremos de Jesús. Si a esta nube en este momento que está lloviendo le preguntara: ¿tú conoces a Jesús? Y si la nube me pudiera responder, seguramente me va a responder que sí. Pero esta nube que está lloviendo ahorita, pues no pienso yo, ¿verdad?, que esta nube no era la que recibió al Señor Jesús. Pero sin embargo, la nube conoce al Señor Jesús y la nube es testigo de las maravillas que hace Dios. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros, a 2000 años de la muerte del Señor Jesús, el día de hoy, seamos testigos de que Él vino de la Virgen María, de que nació de una virgen, que creció, que hizo su ministerio, que murió en la cruz y que resucitó? Y todo esto, sí, por supuesto, yo lo puedo leer aquí en la Biblia, yo lo puedo imaginar, puedo ver películas, pero la confianza, la seguridad de que nosotros estuvimos ahí cuando el Señor Jesús era crucificado, la confianza y la seguridad, la certeza de que el Señor Jesús lo hizo por nosotros, ¿de quién viene? Del Espíritu Santo de Cristo. Dice más adelante en el verso 9: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos, de manera que entonces la nube recibió al Salvador y lo ocultó de nuestra vista. En este momento el Señor Jesús sigue oculto a nuestra vista, pero el hecho de que esté oculto a nuestra vista no quiere decir que Él haya dejado de existir. Él existe, y esa es nuestra garantía, y es nuestra alegría, y es nuestra seguridad, y es nuestra confianza, que porque Él vive, nosotros viviremos. Y luego en el verso 10 dice: estando ellos con los ojos puestos en el cielo, es decir, los
discípulos, entre tanto que él se iba cargado por la nube, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. El Señor Jesús, así como fue tomado, Él volverá, Él pronto volverá. Ahorita que estamos viendo tantos conflictos en el Medio Oriente, y yo me pongo a pensar, ¿cómo será ese momento cuando regrese el Señor Jesús? Dice aquí que Él volverá entre nubes, y en Apocalipsis leemos que Él va a venir montado en un caballo. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo vendrá el Señor Jesús? Y lo más interesante, que el Señor cuando regrese ya no va a tener ninguna relación con el pecado. Entonces, aquí tenemos una tarea bastante delicada y bastante importante. Si aún nosotros seguimos viviendo como pecadores, si aunque estamos en la iglesia y conocemos el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros, si nosotros seguimos viviendo como pecadores, entonces no tendremos relación con el Señor Jesús. Y esto es una tarea de todos los días. Y en otras ocasiones hemos hablado acerca de cuál es la diferencia entre el pecador y el creyente. ¿Se acuerdan ustedes? La diferencia es que el pecador disfruta el pecado que hace. Y esto yo les invito a que nos analicemos, a que nosotros nos miremos a nosotros mismos en cuanto a nuestras formas de hacer y de proceder. Porque podemos negarnos humanamente a pecar, pero cuando caemos en pecado, ¿qué es lo que sucede en nuestro corazón? Si estamos disfrutando ese pecado que estamos haciendo, aún sabiendo que con eso estamos ofendiendo a Dios, entonces cuando regrese el Señor Jesús no va a tener ninguna relación con nosotros. Por el lado contrario, el creyente, cuando llega a pecar, se duele de ese pecado, se entristece por ese pecado, se arrepiente de ese pecado, busca la manera de corregir ese pecado. Y esto es una tarea que nosotros, cada uno de nosotros tenemos, mientras Dios tenga paciencia con nosotros. Porque llega el momento en que tenemos que presentarnos delante del Señor a entregar cuentas de lo que hicimos, y entonces ocurrirá lo que no nos gustaría que ocurriera, o imaginemos que nos alcanzara el Señor Jesús con vida y nosotros estamos felices, contentos, dichosos, esperando que el Señor Jesús nos va a abrazar, nos va a tomar para sí, para estar con Él, y resulta que no es así. Bueno, miren, esto de las nubes fue profetizado desde muchos años antes. Muchos años antes se habló de que el Señor Jesús regresaría al cielo entre nubes. Y entonces vamos a Daniel en el capítulo 7, vamos a ver varias citas. Les voy a pedir que vayamos avanzando más o menos rápido. Daniel 7:13. 650 años antes de que el Señor Jesús ascendiera, todavía ni siquiera se sabía dónde iba a nacer con seguridad. Ya había profecías, pero cada uno de los acontecimientos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, todos están profetizados en el Antiguo Testamento.
Y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo entre nubes no es la excepción. Daniel, capítulo 7, verso 13. Dice, palabras de Daniel inspiradas por el Padre. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Miren cómo llama al Cristo, al Mesías, lo llama como hijo, como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Es el Padre. Y le hicieron acercarse delante del anciano de días. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Señor Jesús todavía no nacía, faltaban 600 años para que naciera, faltaban como 630 años para que Él fuera crucificado, faltaba 630 años para que Él fuese crucificado y resucitase, y ya estaba Daniel a través del Padre profetizando que el Hijo de Dios ascendería, y dice aquí, entre nubes. ¿Para qué habrá creado Dios principalmente las nubes? Muy seguramente para que cargasen al Hijo de Dios. Hay una función superior sobre de la función que es depositar el agua sobre la tierra. La siguiente cita que vamos a ver es Mateo 24. Mateo 24, verso 30. Y luego me pongo a pensar, pues si de eso se trata, pues a mí me gustaría ser como una nube. Pues para que me toque cargar al Señor Jesús. Mateo 24, 30 dice, entonces aparecerá la señal ¿de quién? Del Hijo del Hombre, que se refiere al Cristo, al Mesías. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, al Cristo, al Mesías, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí lo que nos está diciendo esta profecía del mismo Señor Jesús es que Él va a regresar en nube, en una nube. Y luego también me he puesto a pensar, ¿será que la nube que cargue al Señor Jesús cuando Él regrese podrá también cargar el caballo como dice en Apocalipsis? Sí. Y yo digo, claro que sí, cabe la posibilidad. Qué privilegio y qué bendición para las nubes cargar a el Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador, cargar a su propio dueño, a nuestro dueño, el Señor Jesús. De modo que el Señor Jesús insiste Él mismo sobre sí mismo que va a regresar entre nubes. Ese es su medio de transporte. Bueno, vamos a Marcos 13:26. Yo siempre había pensado que las nubes son importantes, pero ahora pues me doy cuenta que muchísimo más.
muchísimo más que importante, es Marcos 13, verso 26. Y nuevamente son palabras del propio Señor Jesús, que dice, 13:26 de Marcos: entonces verán al Hijo del Hombre, al Cristo, al Mesías, que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. Gran poder y gran gloria. Y yo me he puesto a pensar, en estos días las bombas atómicas muestran gran poder de destrucción, ¿verdad? Pero el poder de el Mesías y del Cristo no es un poder de destrucción, es un poder que da vida, es un poder que hace obras maravillosas y que hace milagros. Marcos 13:26, pero ahora ya nos vamos volvemos a leer. Dice 13:26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Gran poder y gloria. Cuando venga el Señor Jesús, no va a tener más relación con el pecado, porque su poder ya no tendrá ninguna relación con el pecado, ni con la impureza, ni con la maldad. Es una tarea que tenemos a cada día, cada uno de nosotros, el santificarnos a nosotros mismos, el santificar a los que viven con nosotros, el santificar a los que amamos, el santificar aún a nuestros enemigos. ¿Cómo es posible? Claramente el Señor Jesús nos dijo: si ustedes me aman, amarán a sus enemigos. Y no podemos darnos el lujo, hermanos, de arriesgarnos a solamente ver el poder y la gloria de Dios y nosotros ser rechazados por algún rencor que queramos conservar en el corazón y que finalmente va a terminar haciéndonos daño. Bueno, vamos a Lucas 21. Nuevamente tenemos al Señor Jesús aquí en el 21:27 de Lucas. Él asimismo se llama el Hijo del Hombre. Daniel lo reconoció como un hijo de hombre, pero aquí ya el Señor Jesús nos habla claramente, ya nos dice las cosas abiertamente y claramente como son. Lucas capítulo 21 verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, al Cristo, al Salvador, al Mesías, que vendrá en una nube con poder y gloria. Y esto aparece en todos los evangelios. Entonces nos da la seguridad, la confianza de que el Señor Jesús nos está diciendo la verdad, pero también nos está asegurando que Él va a regresar en una nube. Aquí en Lucas nos dice exactamente las mismas palabras que en Marcos, y también nos dice las palabras que en Mateo 24:30, y después vamos a pasar a Juan. Vamos a pasar a Juan capítulo 14:3. Juan. Este capítulo 14 es muy bonito, es muy interesante, muy explicativo, porque aquí el Señor Jesús nos habla de muchas cosas que Él aún en este momento está haciendo, y a veces yo me pongo a pensar, ¿por qué el Señor Jesús aún no ha regresado? Por un lado, pues porque Él está esperando que nosotros nos santifiquemos, pero también está esperando que nosotros, así como las nubes
tienen sus varias funciones, que nosotros también completemos las funciones para las cuales Dios nos puso sobre la tierra. Pero también el Señor Jesús tenía su propio trabajo, y esto lo encontramos aquí en el capítulo 14, en el verso 3 de Juan. Dice: el Señor Jesús dice de sí mismo, y nos lo dice a nosotros que somos sus discípulos: si yo me fuere, les prepararé el lugar. El Señor se fue, sí. Entonces, ¿qué está haciendo en el cielo? Está construyendo el lugar en donde nos va a recibir. Dice: y después vendré otra vez y los tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es decir, ahorita nosotros tenemos aquí el Espíritu Santo con nosotros, pero igual que como sucedió con los discípulos, el Señor se ocultó de su vista. Entonces, el Señor está aquí, pero está oculto a nuestra vista. Y así como estamos hablando de que la lluvia tiene su función física y su función espiritual, pues también nosotros así tenemos nuestros ojos espirituales, tenemos nuestros ojos físicos, y en este momento el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón, en nuestro espíritu, pero el Señor Jesús también está en espera de regresar para que lo veamos. Ahora sí, como dicen, con estos ojos que se los han de tragar los gusanos. A los ojos físicos se los van a tragar los gusanos, pero los ojos espirituales y el nuevo cuerpo que nos va a dar el Señor Jesús, a los que nos purifiquemos y nos santifiquemos, ahí ya no va a haber lugar para los gusanos. Ahí va a ser una vida plena, una vida completamente feliz, y una vida en donde continua y constantemente vamos a estar embelesados viendo a nuestro Señor Jesucristo. Ay, qué hermoso lo que el Señor está preparando para nosotros. Si me fuere, les prepararé el lugar otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Claro que sí sabemos a dónde fue y sabemos cuál es el camino. El camino es purificarnos para Él. Ese es el camino. Bueno, vamos a Primera Tesalonicenses. Está Efesios, Filipenses, Tesalonicenses. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Aquí ya tenemos al apóstol que fue entrenado por el Señor Jesús en el tercer cielo, en el momento en que el Señor Jesús lo tumbó del caballo. Aquí ya tenemos a un Pablo completamente nuevo, regenerado, santificado, que escuchó las palabras directamente del Señor Jesús en el cielo. Y entonces el Señor Jesús le da la inspiración al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo escribe estas palabras. Primera Tesalonicenses 1:10. Dice: y esperar de los cielos, ya no dice al Hijo del Hombre. Ahora, ¿a quién dice? Al Hijo de Dios. Esperar de los cielos a su Hijo, al Hijo de Dios, el cual resucitó de los muertos, y ya esta es la corona de todo esto, y nos dice: su nombre es Jesús. Y luego dice: el que nos libra
de la ira venidera. Qué palabras tan potentes. Estas palabras no se las imaginó Pablo. Estas palabras no las inventó Pablo. Estas palabras se las dijo el Señor Jesús a Pablo en esos instantes cuando Pablo se cayó del caballo y se quedó en el éxtasis y fue hasta el tercer cielo para ser entrenado, educado por nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le dijo: este es mi nombre es Jesús, que resucité de los muertos y que los voy a librar a ustedes de la ira venidera. Entonces el Señor Jesús, después de morir, después de resucitar, después de tanto que fue profetizado, cumplió su misión de salvarnos, resucitó y dice aquí: ahora viene el día del Señor, el día de la ira, el día en el cual el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo darán el pago a cada uno según sus obras. Pero para ser libres de la ira venidera, yo voy a venir por cada uno de ustedes. Así es que nuestra tarea es esperar en el Señor, santificarnos, obedecerlo. Ahí mismo en el capítulo 4, verso 16, 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de poder, con voces de arcángel, con la trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo mundo va a resucitar cuando regrese el Señor Jesús, pero aquí claramente nos está explicando que los que moramos, los que morimos en Cristo, vamos a resucitar primero. Y entonces Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Un cuerpo que es incorruptible, un cuerpo que no se corrompe, un cuerpo que ya no es de carne, un cuerpo que ya no se lo pueden comer los gusanos. El Señor nos va a dar un nuevo cuerpo que ya no se va a corromper, un nuevo cuerpo que ya no va a tener frío, no va a tener hambre, no va a sentir el dolor, porque ya no va a existir el dolor, ya no va a haber necesidad de llorar, porque todo va a ser alegría, todo va a ser felicidad, todo va a ser luz. Y dice aquí que con voz de mando de arcángel y con la trompeta de Dios, el Señor Jesús descenderá y entonces nos resucitará. Nos resucitará. Aquí hay varias pruebitas que tenemos que hacer. La primera: si nosotros nos avergonzamos del Evangelio, entonces no somos de Dios. Si nosotros nos avergonzamos de decirle a alguien que somos hijos de Dios, si nos avergonzamos para decirles a otros que hay un medio de escapar de la ira venidera, si esas cosas nos avergüenzan, entonces no somos de Dios. Si nosotros disfrutamos el pecado que cometemos, entonces no somos hijos de Dios, no nos estamos santificando, no nos estamos purificando. Pero si nos lamentamos cuando por error llegamos a pecar, si hablamos la palabra de Dios con valentía, si nosotros nos sentimos testigos de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces sabemos que somos hijos de Dios. Hay varias pruebas que tenemos que hacer nosotros diariamente
porque de nada sirve que el día de hoy lo haga y que me olvide otros 6 días, porque yo no sé si el Señor me va a llamar en los otros 6 días. Entonces tengo que cuidar a cada día, así como nos alimentamos a cada día, así como nos bañamos a cada día, pues así de la misma manera hay que vigilar nuestra pureza a cada día. Bien, vamos a la segunda carta, Tesalonicenses. Igualmente en el capítulo 1, igualmente en el verso 10, 1:10, segunda Tesalonicenses. Aquí nuevamente encontramos a Pablo diciéndonos las palabras de nuestro Señor Jesús. Dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Miren, la gloria del Señor Jesús primeramente se va a mostrar en nosotros, en sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Los que hemos sido santificados, los que hemos sido purificados, los que nos hemos estado cuidando todos los días hasta que el Señor nos llame o Él llegue. Cuando venga en aquel día el Señor Jesús para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Ser admirado en todos los que creyeron. Así como admiramos a algún artista que porque canta bonito, o a alguien porque baila bonito, así como admiramos a algún futbolista porque es muy bueno para meter goles, una gloria mayor, una admiración sublime es la que el Señor Jesús recibe de ¿quiénes? De sus santos. El que no es hijo de Dios también va a ver al Señor Jesús, pero no lo va a ver con la alegría, con la felicidad que nosotros. Eso es algo que está destinado para los santos, para los hijos de Dios. Entonces hay que cuidar, vivir en santidad. Y finalmente vamos a Apocalipsis, en el capítulo 1, y aquí en Apocalipsis encontramos ¿a quién? Al apóstol Juan, al apóstol Hans, inspirado por nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor Jesús inspiró a Juan, si el Señor Jesús inspiró a Pablo, si el Señor Jesús inspiró a los apóstoles que escribieron Mateo, Marcos y Lucas, al doctor Lucas, a Pedro, a Marcos, si el Señor Jesús inspiró a Mateo Leví, si el Señor Jesús inspiró a Daniel, entonces yo me pregunto, ¿será que el Señor Jesús lo puede inspirar a usted? ¿Será que el Señor Jesús me puede inspirar a mí? Claro que sí. Es necesario que cuidemos nuestra pureza y nuestra santidad, porque el Señor busca vasos santificados. El Señor busca vasos limpios y Él se manifiesta directamente a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Apocalipsis capítulo 1 verso 7, y esta es la cita con la que estaremos terminando. Nuevamente palabras del Señor Jesús, confirmaciones, en donde dice: he aquí el Señor viene con las nubes. Todo ojo le verá. No dice solamente los ojos buenos, no dice solamente los ojos de los santos. Todo ojo le verá. Claro que unos para alegría y otros para rabia y coraje. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra
harán lamentación por él. Sí, así va a ser y que así sea. Amén. El Señor Jesús va a regresar y todo ojo incluirá los de usted. Sí, y también incluye los míos. Todo ojo le verá, pero la gloria del Señor, la admiración para el Señor Jesús va a ser un privilegio de los que creímos, de los que vivimos para el Señor Jesús. Los otros también van a ver al Señor Jesús, pero lo van a ver y se van a lamentar y van a decir: rayos, ¿por qué no hice caso? Van a decir: rayos, ahora voy a padecer la ira eterna. De manera que así como las nubes depositan el agua sobre la tierra, pero también las nubes cargan al Señor Jesús, así nosotros tenemos nuestras funciones físicas que Dios nos dio, que son muy valiosas, pero la función más importante que el Señor nos dio es que recibamos su Espíritu, que seamos testigos de su muerte y de su resurrección, y que de esa manera nosotros seamos hechos hijos de Dios. Es importante, mis hermanos, que cada día miremos cuál es la relación que tenemos con el pecado. Es importante que a cada día nos demos cuenta si para nosotros es un honor o una vergüenza el Evangelio de Cristo. Es importante que cada vez que el Espíritu Santo nos dice: dile a este o a esta que yo estoy contigo y que quiero estar en él o en ella, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Piénselo. El Señor quiere que cada uno de nosotros nos purifiquemos, nos santifiquemos, para que cuando Él regrese, su gloria, su poder se manifieste en nosotros. Padre, gracias, 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 porque sin merecerlo nos has hecho participantes de tu gloria eterna, de tu admiración eterna. Señor, nos has hecho tus hijos y nos has visto por medio de tu Hijo Jesucristo como dignos de ser librados de la ira eterna. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo regresará en una nube. Sabemos que así como se ocultó de los discípulos de su vista, así en este momento también estás físicamente oculto de nuestros ojos. Pero también sabemos que regresarás con gran poder y sin relación con el pecado. Ayúdanos, Espíritu de Cristo. Obra en nuestros corazones. Convéncenos, Señor, de nuestra verdadera condición espiritual. Y, Señor, danos ese regalo inmerecido, esa virtud de la santificación en ti, para que cuando regreses seamos los primeros en resucitar. Gracias, Señor. Ayúdanos para hacer luz en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Te bendecimos, Padre, en Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.